Vamos a continuar. Le invito a tomar su lugar, por favor, allí en su asiento. Regresar a su sitio y abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Y seguimos allí la lectura, usted en su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte de consuelo, del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Hoy quiero hablar con ustedes acerca del sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento. Y es que en esta porción el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto, como ya hemos estado diciendo semanas atrás, en esta segunda carta. Y luego de saludarlos muy afectuosamente, empieza a alabar a Dios por las circunstancias tan difíciles que ha venido atravesando él y Timoteo en la provincia de Asia, más exactamente en Éfeso. Y si usted lee por allá en el libro de los Hechos, hubo un alboroto en Éfeso porque pues Pablo y Timoteo estaban allí predicando y empezaron a hablar de Jesús como el verdadero Señor, y muchos en Éfeso empezaron a convertirse al cristianismo. Y porque ellos empezaron a creer en Jesús, entonces dejaron de creer en la gran diosa Artemisa, o como la conocían también algunos, Diana de los Efesios. Y pues había un negocio muy lucrativo en la ciudad de Éfeso con los templecillos, si podemos decirlo así, unas imágenes del templo de Artemisa. Y pues era un negocio lucrativo, y si usted se mete al negocio de vender imágenes, pues se va a hacer rico porque la gente pues compra ídolos. Y bueno, no lo estoy animando a eso por si acaso, pero en esa época pues era así, y los que lucraban de esa idolatría se enfurecieron. Y entonces enardecieron a la ciudad y se alborotó eso, y eso se armó un laberinto tremendo. Bueno, pero para que no les cuente el chisme completo, léase el libro de los Hechos y allí usted encuentra la historia con lujo de detalles. Pero entonces ellos sufrieron de tal manera, y estando en esa aflicción que casi querían matarlos, es que él escribe estas palabras. Pero note que él empieza alabando a Dios. Bendito, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Estaba en peligro de muerte el apóstol Pablo y eso no le impedía dar gloria a Dios y reconocer que Dios es la fuente del consuelo. ¿Alguna vez has necesitado consuelo? No a consuelo, pero me refiero a consuelo, consolación. ¿Has necesitado consolación? ¿Verdad que sí? Déjame recordarte que Dios es la fuente de todo consuelo. Dios es la fuente de todo consuelo. Por favor. Y si seguimos la idea aquí, el hilo conductor del pensamiento de Pablo a esta audiencia en Corinto, pues vamos a entender que Dios nos consuela a nosotros para que ¿qué? Podamos consolar a otras personas. Eso es lo que dice al menos el versículo 4. Mira lo que dice ahí. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Recuerdan que hablamos también la semana anterior que en el capítulo 5 de esta carta se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y que la semana pasada, cuando hablábamos acerca de la paz, que Dios nos ha encomendado a que nosotros vayamos y digamos al mundo, hey, vuelve tu corazón a Dios, reconcíliate con Dios, ponte a cuenta con Dios, estate en paz con Dios. Y que esa es básicamente la esencia de nuestro ministerio, al predicar el evangelio, al ser cristianos en esta tierra, ser sal, ser luz, tiene que ver con esto. Bueno, ¿por qué podemos ser así? Porque Dios ya lo ha hecho con nosotros. Él ya nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha consolado, si es que tú puedes reconocer cómo Dios ha consolado tu vida. Y eso tiene un sentido, eso tiene un propósito. Eso no es solamente para que tú saques pecho y digas, mira cómo Dios me quiere, mira cómo Dios me ha tratado a mí, jijiji, jajaja. O sea, no, es para que ahora lo hagas con otros. Para que ahora vayas y toques la vida de otra persona. Es para eso. Entonces, en esencia, ese es el sentido del sufrimiento. Dios permite que pasemos por sufrimientos, por dificultades, por aflicciones, para que experimentemos su consuelo, de modo que ahora podamos ayudar a otras personas. Y cierto que cuando uno ha pasado por las duras y las maduras, pues puede ayudar a otros con la experiencia. Y ahora uno le puede decir a otro, oigan, ¿sabe qué? Tranquilo. Mire, es por aquí. Mire, tome esta actitud. Mire, tome estas acciones. A mí me sirvió esto, a mí me sirvió lo otro. Quizá te sirva a ti también. La experiencia. Pero la experiencia, más allá de los años que tengas sobre esta tierra, es la experiencia personal con Dios. Lo que tú experimentes en medio de tus dificultades, en medio de tus aflicciones, con Dios, es un tesoro invaluable. Eso no te lo enseña la universidad. Eso no te lo enseña ni la mejor carrera profesional que puedas ejercer. Ese trato divino contigo te capacita y déjame decirlo o ponerlo en esas palabras también, te empodera para ayudar a otras personas. El sentido del sufrimiento es entonces que a través de este seamos entrenados, capacitados y empoderados para ayudar a otras personas. Entonces, yo no sé por qué estás atravesando tú, pero seguro que estás atravesando por algo. Eso es casi seguro. O sea, todos aquí, mejor dicho, no creo que haya nadie en este salón que pueda decir, pues yo, todo bien, o sea, como que nada adverso me está sucediendo. Ninguna dificultad, como que voy ahí en coche. No, yo creo que todos tenemos algo. Si no es dinero, si no es una relación ahí tensa, si no es un hijo, o si no es la salud, o si no es el trabajo, si no es el jefe, o si no es la suegra, en fin, algo. Dificultades, todo tipo de adversidades. Incluso los que tienen la suegra presente. Bueno, en fin, todo
todos estamos pasando por algo. Esa no es novedad. La novedad está en cómo tú tomes y enfrentes esa dificultad y esa adversidad. Y el apóstol Pablo nos sugiere que hay pues que enfrentarlo con paciencia y persistencia. O paciencia y persistencia, digamos, podríamos decir lo mismo, pero bueno, más allá de eso. Y le dejo un versículo para que lo anote usted y lo lea luego, 2 Corintios capítulo 6, versos 4 al 6, donde el apóstol Pablo habla de cómo él soportó todo lo que soportó. Hay dos modelos o dos maneras en cuanto a la paciencia o la persistencia. Dos formas como se expresa, se traduce la paciencia o la persistencia. Uno es esta. Es la persona que tiene el poder de vengarse pero no lo hace. ¿Es una persona paciente y persistente en lo bueno? Sí. Porque aunque tiene el poder para vengarse, no lo hace. Dice, mejor no. Esa es una forma de expresar paciencia. Pero la otra es la persona que no teniendo otra salida simplemente aguanta la dificultad. No tiene otra opción, entonces simplemente aguanta. Y ahí estamos la gran mayoría de los mortales. Hay situaciones que uno no puede cambiar. ¿Se ha dado cuenta? Por ejemplo, al cónyuge. ¿Te has dado cuenta que no lo puedes cambiar? Bueno, sí puedes cambiar de cónyuge, pero no deberías hacerlo. ¿Ok? Pero no puedes cambiar la manera de ser de tu cónyuge. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Ay, hace rato. Qué bueno que se dieron cuenta. Entonces, esa es una buena dinámica cotidiana que le ayuda a uno a desarrollar paciencia. En algunos casos, las dinámicas de pareja se tornan en dificultades. Y lo único que queda es respirar profundo. Porque Dios no necesariamente va a remover esa dificultad, sino más bien quiere que tú a través de ello seas entrenado, forjado, refinado, esa es la palabra adecuada, para que puedas ayudar a otros. No es aquel que tiene el poder para vengarse el modelo más digno a seguir aquí. Dice, ay, yo podría, mijito, yo podría darle a usted, pero no le doy porque soy paciente. O sea, no, eso no, por ahí no es muy edificante ese tipo de paciencia. Más bien lo otro, Señor, a ti clamo, porque yo no puedo cambiar esta situación, pero tú sí. En cualquier caso, sea que tienes el poder de tomar represalias y no lo haces, o sea que aguantes y aguantes y aguantes con paciencia y en persistencia, en cualquier caso sales airoso, sales triunfante. En cualquier caso ganas cuando a través de las dificultades, en lugar de huir, como se dice acá en Perú, te la bancas. Te aguantas la situación y atraviesas el valle de sombra de muerte. Digo, es un decir del Salmo 23. Ganas cuando persistes y no cuando huyes. En otras palabras, hermanos queridos y amados, no huyas. No huyas de las situaciones que te exigen. No huyas de las dificultades. No huyas del sufrimiento. Enfócate en Dios, quien es la fuente de todo consuelo. Reconócele a Él, dale gracias, hónrale y bendícele, porque Él puede dar sentido a tu vida a través de esta dificultad y esta adversidad. La otra palabra clave que encontramos aquí es consuelo, obviamente, la consolación. Esto lleva la idea de ánimo, valor, propósito, de ayudarte a
ver las cosas de otra manera, a no ver el vaso medio lleno, medio vacío, sino verlo más bien medio lleno, a ver las cosas en positivo y no en negativo. La consolación tiene que ver con esto. Y la consolación es la capacidad que Dios nos da para ver de mejor manera nuestra propia situación y ayudar a otros que vienen detrás de nosotros. La consolación es eso. La consolación no es, ay, pobrecito. A veces pensamos que consolar a alguien es decir, ay, cuánto lo siento. Qué difícil lo que está pasando. No, la consolación es animar al otro. La consolación es decirle, sí, es difícil lo que estás atravesando, me imagino, es durísimo. Pero mira, ¿sabes qué? Cuando yo estuve ahí, el Señor me habló de esto y esto. Entonces anímate, ven, vamos, yo te acompaño, yo te ayudo, yo te apoyo. Eso es consolar a alguien. ¿Sí? Es estar dispuesto a. ¿No es lo que Dios hace con nosotros? Claro que sí. Es lo que Dios ya hizo y hace constantemente con nosotros. Nos consuela. Por eso envió ¿a quién? Al Consolador. Jesús dijo, Juan 16, les conviene que me vaya, porque entonces vendrá el Consolador. Si no me fuere, no lo puedo enviar, pero si me voy, entonces lo voy a enviar y va a estar con ustedes todo el tiempo. Les va a guiar a la verdad, les va a anunciar las cosas que han de venir. O sea, Él les mostrará. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8? Que no es el Espíritu Santo el que nos recuerda que somos hijos de Dios, que nos ayuda en nuestras debilidades. Ese es el consuelo de Dios para nuestra vida. Bueno, ¿podemos reconocer esa obra de Dios en nosotros? Podemos reconocer, tú puedes mirar tu vida y decir, hombre, sí, Dios sí ha hecho cosas en mí, por mí, para mí. ¿Lo puedes ver? Bueno, esa es la misma manera como Dios quiere que tú actúes con otros. En lugar de estar juzgando y diciendo, bien hecho para que aprenda. O como decían en una época, pues no me alegra, pero siento un fresco. Cuando a alguien le va mal, dice, no celebro eso, pero me siento tan... Oiga, no, esa no es la manera que Dios dice, bien hecho, que el pecado te alcanzó. Dios no hace eso. Dios no hace eso, entonces, ¿por qué lo haremos nosotros? Lo haríamos nosotros. No actuemos de esa manera. El consuelo tiene que ver la idea de ánimo, de acompañamiento, de ayudar al otro, etc. De sobrellevar la aflicción con un enfoque espiritual. El versículo 5, mira lo que dice. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Entre más sufres, más consuelo. ¿Cuántos quieren más consuelo de Dios? ¿Estás seguro? Pero así funciona. O sea, más dificultades, mientras tengas el enfoque correcto, más oportunidad tiene Dios de consolarte a ti y más oportunidad tienes tú de experimentar a Dios de una forma vívida, cotidiana, de una forma, wow, que digas, esto fue increíble como el Señor me habló esta mañana y sí, me levanté triste, acongojado, pero el Señor me dio un enfoque. ¿Y se acuerdan que la semana pasada les mencioné el Salmo 3, cuando David estaba siendo perseguido por su hijo y cómo él tuvo paz porque descansó en el Señor? Cuando él se refugió en el Señor, él encontró en el Señor consuelo. Porque él no solamente dijo allí, me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, sino dijo, tú eres mi escudo, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cómo se llama eso? Consuelo, consolación de Dios, cuando Dios levanta tu cabeza. Que Dios dice, para que nosotros podamos consolar a otros. Y no importa cuál, o sea, el tamaño, la magnitud, el tipo, la clase de dificultad que tú estés atravesando, hay un Dios para esa dificultad, para esa adversidad. Y si tú le crees, y si tú le amas, y si tú te aferras a Él, vas a experimentar su consuelo. Y entonces lo harás con nosotros también. Romanos capítulo 5, mira, Romanos capítulo 5, versículo 3.
Busca ese texto conmigo, por favor. Mira lo que dice allí. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Romanos capítulo 5, versículo 3. Nos alegramos en las pruebas y en las dificultades. ¿Cómo es posible eso? Solo es posible alegrarse en las pruebas y en las dificultades cuando uno tiene el enfoque espiritual correcto. Que es Dios quien a través de eso desarrolla en mi carácter espiritual. Paciencia, amor, gozo, ¿sí? Bondad, capacidad de amar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la queja no tiene lugar aquí. La autocompasión o la autoconmiseración, pobrecito, y esos pensamientos, ¿no? Porque no es que uno lo diga, hola Gerardo, pobrecito yo. O sea, yo no saludo a Gerardo y le digo, pobrecito yo. Uno no dice esas cosas, pero sí las piensa. En el fondo sí se las dice. A sí mismo. Y uno sí cree que todo el pasto es más verde al otro lado. Me persigue la nube negra. Pobrecito yo. Uno sí se dice esas cosas. Y ese no es el lenguaje espiritual de Dios. Ese es el lenguaje espiritual del diablo, que quiere que te hundas en ti mismo y no que levantes la mirada al cielo. Que quiere que te enfoques en ti y en tus falencias y carencias y no en Él y en su capacidad y poder. Hace 2 semanas hablamos de la gracia, de cómo Dios nos da gracia. La semana pasada hablamos de paz, de cómo Dios nos da paz. Y todo esto el apóstol Pablo lo está enseñando en el contexto de una aflicción tremenda que estaba al punto o al borde de quitarle la vida. Yo no sé si tú has estado en peligro de muerte alguna vez. Cuando yo he estado en peligro de muerte, pues una ni me di cuenta, pero la otra sí me acuerdo, clarísimo. Y veía cómo se acercaba el final de mi existencia en esta tierra. Y decía, oh my goodness. No fue fácil pasar ahí, pero cuando no sucedió, y obviamente no sucedió, pude celebrar al otro día, Señor, tú estuviste ahí en medio de esa situación. Gracias. Y eso pues es un testimonio hasta hoy. ¿Por qué Dios permitió que pasara por eso? Para poder decirle a muchos que es verdad que Dios guarda nuestra vida. Que no es Satanás quien viene y te arrebata tu vida cuando Él quiere. No, Dios pone un límite al diablo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Allí dice que no hay ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Y dice algo más en ese texto. Que Dios da o permite, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Significa entonces que todo lo que estás atravesando es de tu talla. Puedes con eso. No te quejes más. No te quejes más. Deja de estar, ¿por qué en fin yo no? No. Ese no es el enfoque correcto para atravesar la dificultad, superar el sufrimiento, la aflicción en tu vida. No. El enfoque correcto es decir, Señor, gracias por esto que me está pasando, porque yo sé que tú has permitido esto, porque esto es conforme a mi capacidad. Esto no me puede, esto no va más allá de mí. Ahora, ¿cuántas veces hemos sentido que lo que estamos atravesando es mucho más que nosotros? O sea, que nos queda grande. ¿Por qué sentimos eso? Porque esa es la forma como Dios está diciendo, crece, eleva el estándar, esfuérzate más. No, pero ya estoy cansado, bueno, un poco más.
¿Y qué pasa cuando uno se esfuerza un poco más? ¿Qué pasa cuando uno aguanta un poco más y persiste un poco más? Se hace más fuerte. Se hace más fuerte. Se hace más maduro. Ayer estábamos con mi familia en la playa. Y entonces estábamos con mis suegros. Mis suegros tienen 2 perritos. De esos perritos falderos. Y llegamos a la playa. Los perritos. Y 3, 4 familias tenían más perritos falderos. Y todos los perritos. Y la arena y los pareos y las toallas, todo un desastre, pero mire, en menos de un minuto, eso era un despelote de perros. Y yo ahí, llenándome de paciencia. Y de pronto llegó otra familia con un perro más grande, un Golden Retriever, más grande, ¿no? Y ese perro era la señora era una perrita, la señora de la playa. Miraba a los perros latosos, faldeados. Y ella, soberana. ¿Entiendes? Se metía al agua, salía del agua, le sacudía encima y se olvidaba de los perros latosos que estaban ahí. Obviamente esta perra era mayor. No solo más grande, pero también era mayor. Entonces, eso me trajo la idea de esto. Cuando uno madura, uno se aquieta y se calma. Usted lo sabe. Esos otros chiquitines. Y el otro con una actitud madura, reposada, serena, diciendo. Y de ahí el refrán. Perro viejo, late chao. Perro viejo, late chao. Buf, buf. El perro chiquitín. Y a veces nosotros somos el perro chiquitín. Quejándonos por todo. Ay, señor, que no tengo, que me falta. Y así mismo nos estamos diciendo cosas por decirte, pero él sí, yo no. Cuando pasas y resistes la dificultad, cuando agradeces a Dios, la dificultad, la adversidad, el sufrimiento que te corresponda vivir, etcétera, etcétera, te haces más fuerte. Entiendes que todo tiene un propósito. Cuando comprendes y crees que Dios no va a permitir que seas probado más allá de tu capacidad, sino que te va a ayudar a atravesar eso, te haces más fuerte. Y entonces después miras atrás y ves a los chiquitines, y tú estás diciéndoles, hey, calma, no es así, por ahí no es. Tranquilos, eso tiene salida, eso tiene solución. Dios estará allí, pero créele. Ese es el sentido del sufrimiento. Para eso Dios nos coloca, nos permite estar en situaciones que nos exijan, que nos estiren, que nos desafíen. En el versículo 6 hay algo más que quiero señalar aquí. Bueno, 2 cosas más que quiero señalar antes de que se nos vaya la hora. El versículo 6 dice lo siguiente, mira. A ver, ¿dónde está el versículo 6? Que este está aquí medio enredado con esto. Dice, aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Ojo con esto. El apóstol Pablo no está diciendo a la iglesia en Corinto, y por ende tampoco a nosotros, que a través del sufrimiento se obtiene la salvación. La salvación no es por obras. Sabemos eso y lo reiteramos hoy. No es por nada que nosotros podamos hacer que vamos a llegar a ser salvos cuando sea la hora final de nuestra vida. La salvación es por la gracia de Dios y por nuestra fe en la gracia divina que fue Jesucristo en el Calvario. Cuando creemos de corazón lo que Él hizo por nosotros, somos salvos. No obstante, aquí en la tierra
Seguiremos sufriendo y sujetos a dificultades, adversidades, peligros y en fin, un montón de situaciones más allá de nuestra capacidad y potestad, voluntad, etcétera, que nos exponen al sufrimiento, a la aflicción. Claro que sí. Pero, ojo, ¿por qué el apóstol Pablo dice, aunque estemos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, Corintios? Bueno, les dice eso porque él entiende el sentido del sufrimiento. Que cuando nosotros vemos a alguien pasar las duras y las maduras y salir airoso al otro lado, uno dice, wow. Y cuando ese alguien es un creyente, es un cristiano que da testimonio a viva voz de su fe en Cristo, y lo vemos pasar por la dificultad y salir airoso al otro lado, ¿eso qué genera? Confianza en Dios. Ve, Dios sí existe. Y eso va a redundar en que gente se acerque a Dios y glorifiquen a Dios y reconozcan a Dios. ¿Por qué? Porque tú pasaste bien tu sufrimiento. Y seamos conscientes de una dinámica natural personal. Es que todo el mundo anda pendiente de todo el mundo. No, te quieren ignorar, pero están ahí como mirándote y saben que estás allá, pero no te quieren ver. Y saben que se paró. Se paró. Sí. Y están pendientes de ti. ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, tú también estás pendiente de todo el mundo, no te hagas. Entonces, si en lugar de estar tan enfocados en la gente y pendientes en la gente, nos enfocamos en manejar bien nuestras situaciones y atravesar nuestra dificultad, aflicción o sufrimiento enfocados en Dios, la gente que está pendiente de ti te va a ver. Wow. Wow. Eso es verdad entonces. Dios sí existe. Tú podrás ser un mejor testimonio de cristianismo, de espiritualidad, cuando enfocas bien el sufrimiento. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el apóstol Pablo lo vivió en medio de una adversidad que le estaba costando casi la vida, escribió estas palabras y nos dejó esta lección diciendo, esto va a redundar en la salvación de ustedes, Corintios. Imagínate que nosotros fuéramos la iglesia de Corinto y recibimos esta carta del apóstol Pablo, pero ya nos hemos enterado por el correo de las brujas, ¿cierto?, que a Pablo casi lo matan al otro lado. Y ahora nos está escribiendo, toda alabanza sea para Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, fuente de consuelo. Hermanos queridos, les amamos, nuestra dificultad redunda en la salvación de ustedes. Oye, uno dice, wow, qué enfoque tan maravilloso el de este hombre, que pasando la adversidad más difícil, nos está alentando a nosotros. Bueno, ese es el efecto que tiene atravesar bien el sufrimiento. Dios podrá usar tu vida como un ejemplo a seguir. Dios podrá colocar tu vida un poco más alto para que estés un poco más expuesto a que la gente te vea y digan, sean como él, sean como ella. El mundo necesita modelos, pero no modelos de pasarela, modelos a seguir. Y pues, hoy por hoy, pues, ¿a quién sigue uno? Pues a Messi. Anda para allá. O sea, ¿no? Que a Ronaldo. Y pues algunos otros, pues, quieren ser como Elon Musk. Y los más complejos, pues, quieren ser, no sé, como Putin. Me dejo entender, o sea, ¿dónde están los modelos referentes a seguir hoy? Y a veces los que son famosos no necesariamente son buenos modelos a seguir. La fama no, o sea, no estamos hablando aquí de buscar fama. Estamos hablando de ser un modelo para tu entorno, para tu red de contactos y relaciones. Enfoca bien tus sufrimientos y dificultades. Déjale el resto a Dios. Versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9. Este versículo es tremendo. De hecho, esperábamos morir.
Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Déjeme contarle nuevamente que aquel día cuando estaba allí y temía morir en esa situación en la que me encontré, como ya estaba perdiendo prácticamente la esperanza de llegar al otro lado, eso fue en un río, en Iquitos, en la selva, en la noche, varados en un bote y llevados por la corriente. Y entonces el bote iba a voltearse y el motor no encendía. Oscuro en la noche, y si usted conoce la oscuridad de la selva en la noche, pues sabe lo que es la oscuridad entonces. Y el timonero y el otro, el guía, el vigía, ya estaban desesperados y empezaron a gritar, ¡ah!, porque se vieron morir. Y yo dije, o sea, lo pensé en un instante, si estos están nerviosos, es que la cosa está. Y nada más eran ellos dos y compañero de viaje y yo. Éramos 4 en ese bote. Bueno, quedábamos 4. Habían más personas, pero ya quedaban 4. Y en el momento más crítico, donde ellos dijeron, si esto queda en perpendicular a la corriente, nos volteamos y fuimos. Y empezaron a gritar, ¡ah!, cuando el bote estaba a punto de llegar al momento crítico. Y cuando llegó al momento crítico, un segundo antes de que se volteara, porque se alcanzó a inclinar el bendito bote, el motor encendió y nos sacó al otro lado. Y cuando llegamos al otro lado, se apagó el motor y no funcionó más. Entonces cuando me bajé y puse mis pies en tierra, estaba ahí y dije, Señor, ¿qué acaba de pasar? Y estos hombres, obviamente no creyentes, decían, esto es un milagro, esto jamás, no sé qué. Y dije, claro que es un milagro. Oramos con ellos, recibieron a Cristo ese día. Bueno, yo hubiera sido ellos, también hubiera recibido a Cristo ese día. Pero lo que quiero decir es, mira, aquí dice, temíamos morir, esperábamos morir. Yo esperaba morir ese día y dije, pues si estos ya se rindieron, yo no tengo opción acá de salvar este bote. Entonces, Señor, no puedo creer que me has traído de misionero al Perú para matarme en un río. Y bueno, está bien, si esa es tu voluntad, ya me rendí. Y así como el apóstol Pablo dice acá, y dice, como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios. Hay cierto grado de confianza en Dios que solo se aprende en momentos críticos. Y si tú no pasas y no atraviesas el momento crítico, no vas a llegar a confiar en Dios de esa manera que es muy necesaria confiarle. Porque fácil, como muchas veces he dicho, es decir, confía en Dios, hermano. Dios soluciona. Claro que Él provee cuando tu refrigeradora está llena. Cuando tienes dinero en el banco o en tu billetera. Ahí es muy fácil decir, Señor, gracias. Y decirle a otro, oiga, confía en Dios, tenga fe. Pero cuando ya no tienes recursos, cuando ya no tienes opciones, hasta cuando has perdido la esperanza de vivir y te toca simplemente rendirte ante Dios, ese es otro nivel de confianza. Pero Dios quiere que lleguemos a ese nivel de confianza y no necesariamente que te quedes sin plata. O que te quedes sin recursos, no sé, pero sí que llegues a descansar solamente en el que tu vida le pertenece a Él. Le digo, aunque esto suena muy bonito y todo lo que quieras, pero le digo, es real. Desde ese día en ese río, porque después hubo otra situación donde estuve al borde de morir, pero desde ese día en ese río no tengo más temor a morir. Si me muero, y no porque no me importe la vida, no, claro que me importa la vida, que si me quiero morir, no me quiero morir, pero si me llega la hora, pues digo, Señor, mi vida es tuya. O sea, después de haber atravesado esa situación en ese río, en mi caso personal, eso a mí me forjó de tal manera que no le temo más a la muerte. Porque sé a quién le pertenece mi vida.
Y es calza muy bien con lo que dice el apóstol Pablo aquí. Cuando ya perdió su esperanza de morir, él dejó de confiar en sí y empezó a confiar más en Dios. Hermano querido, cierro con esto. Seguir a Jesús, ser cristiano, inevitablemente te va a someter a aflicciones, sufrimientos y dificultades. ¿Pero por qué digo esto? O sea, todos en esta tierra, cristianos o no cristianos, vamos a tenerlas. Claro que sí. Pero el mundo sin Cristo, la gente que no tiene a Cristo en su corazón y que no es creyente, tienen dificultades, tienen problemas, claro que sí. Pero cuando tú das ese paso y ahora perteneces a Dios y crees en Él, vas a estar sujeto a otro tipo de dificultades, adicionales a las otras. Vas a tener las mismas dificultades de todo el mundo, más otras por ser cristiano. Lee el libro de los Hechos para que veas cómo le fue al apóstol Pablo. Cuando dejó de ser perseguidor de la iglesia, ahora era plantador de iglesias, ¿cómo lo querían? Había gente que lo quería, pero había otra gente que lo quería muerto. Y mucha dificultad vino sobre su vida. Pero a través de estas, Dios hizo del apóstol Pablo un gran modelo a seguir. Entonces, el sentido del sufrimiento es ese. Que a través de lo que tú estás viviendo y atravesando, seas más fuerte, maduro, más resistente, experimentado, capacitado, entrenado, empoderado para ayudar a otras personas. No estás sufriendo por las puras. Así que si entiendes este sentido del sufrimiento, puedes darle gracias a Dios por lo que estás atravesando. Porque a través de eso Dios está haciendo de ti una mejor persona. Y lo que veremos pronto, si haces bien tu tarea, es una mejor versión de ti. Y por favor hagan bien su tarea. Yo quiero ver una mejor versión de ustedes. ¿Sí? Hagan bien su parte, hagan su chamba. ¿Sí? Anímate, Quique. Haz bien tu parte para que veamos un mejor Quique. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque eres tú quien a través de dificultades, aflicciones, sufrimientos, adversidades, está forjando una mejor persona en cada uno de nosotros. Gracias que no es en vano lo que tú estás haciendo y permitiendo. Gracias, Señor Jesús, que hay propósito espiritual en lo que vivimos. Padre, yo clamo en esta hora por cada uno de los presentes. Y tú que conoces sus circunstancias, lo que están atravesando, lo que está bien y lo que está mal en ellos y con ellos. Clamo por gracia y sabiduría para que enfoquen su mirada en ti, para que su enfoque sea el correcto, el espiritual, el adecuado, para que superen lo que tengan que superar ahora y sean fortalecidos, crezcan en ti, maduren espiritualmente y puedan asimismo ayudar a otros, consolar a otros, bendecir a otros. Que puedas usarlos tú, Señor, como modelos a seguir en su entorno. Padre, que no perdamos de vista el sentido espiritual del sufrimiento. Gracias por sus vidas, gracias por sus familias, gracias por tu salvación en ellos y que esta semana, donde quiera que estén, vivan para ti en el nombre de Jesús. Amén.